primero era Recording is on. alguien grabando. Muy bien. Hace tiempo lo leí. Bueno, empieza, jefe. Bueno, antes de empezar con lo que tenemos para hoy, ¿recibieron el correo? Sí, con la película. Sí. Con Queimada. Bien. Queimada. No pude pasarles el link, pero lo pudieron probar a ver si copiándolo se... Ah, pero en YouTube está, profe. En YouTube está de YouTube. Sí. No, por eso, la dirección es de YouTube. Sí, Lo que pasa que anda bien. hay varias y esa creo que es la versión completa, porque si no tenés algunos fragmentos. Dice versión completa subtitulada. Sí. Bien, perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O sea, más allá de lo que querés que comentemos sobre la película. No quiero que comentemos la película porque estimo que no todos la deben haber visto. O sea, hablo de en el trabajo. Sobre la idea del trabajo. A ver, yo les pasé unas cuestiones bastante generales por si querían hacer una primera visión. Pero así como cuando se intenta flexibilizar la cuarentena, algunos se toman el codo cuando se les da la mano, a mí la experiencia me indica que si no acoto las consignas, después lo que recibo no es lo que yo quiero. Entonces, por eso, previo a yo mandarles alguna guía no para la lectura en este caso, pero para la visión de la película, si tenían alguna duda con respecto al trabajo, en el supuesto de que podamos intentar construirlo entre todos, ese trabajo final, que a la vez mi idea es que a partir de ese trabajo hagamos también la evaluación final, ¿se entiende? O sea, que tomemos ese trabajo final como la acreditación de la materia y después que el final sea, ustedes saben que tenemos final obligatorio, no porque a mí me guste, sino porque es la orden de cursada. Que podamos charlar en el final, sea presencial, sea a distancia, acerca de lo que ustedes hayan trabajado respecto a la película. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, nada, igual tenemos tiempo todavía para seguir charlando, para ir viendo algunas cuestiones que les vayan surgiendo, pero si de movida tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cuestión que quieran compartir, lo podemos ver y charlar. Laura avisa que tiene problemas y escucha muy entrecortado. Decile a ver si se desconecta y se vuelve a conectar, a ver qué pasa. Claro. A veces resuelve, no siempre, pero... Yo también cuando estuvo hablando no pude escuchar lo que dijo, se escuchó todo entrecortado. Renato. ¿Quién es? ¿Renato? Renato. A mí en Google Chrome no me andaba, pero me bajé Mozilla y anda re bien así. Así lo solucioné yo el tema del audio. No sé cómo es el sistema de la compu, yo estoy con el celu, así que de ahí no suelo tener problemas. Entonces la idea sería cuando uno quiera, me imagino, mirar la película para ir sacando cosas. El trabajo que hay que entregar es para entregar sobre la película escrito o para ponerlo en común. Perfecto. Esa va a ser nuestra evaluación, digamos. A mí lo que me queda la duda las consignas.
Bueno, por eso, a mí lo que me queda la duda es, yo hoy les planteé algunas cosas que me parecen que se pueden trabajar a partir de la visión de la película. El tema es que lo que me suele pasar es que si yo dejo esa indefinición, después lo que me pasa es que tengo un trabajo de 2 páginas, ¿entiendes? O sea, lo que me interesa es que pueda tener un desarrollo un poquito más, no por la cantidad, no La calidad. no, pero me interesa también porque se supone que nos vamos a seguir viendo a lo largo de la cursada, a lo largo de la carrera, es poder ir analizando la evolución y que ustedes también la vean, ¿no? La evolución en cuanto a la escritura, el uso de conceptos, el uso de determinadas herramientas. Quizá en este caso no sea solo en carácter de evaluación, sino también en carácter de saber cómo entran ustedes al profesorado y después poder ir haciendo una progresión hacia adelante y en 4 o 5 años ver cómo estamos, ¿sí? Sí. Bien. Perfecto. Generalmente, yo les suelo pedir, bueno, hicimos lo que pasa que al tener clases a distancia y con un público no muy estable, digamos, algunos hicieron el trabajo, algunos no lo hicieron, algunos lo compartieron para todos, otros no. Pero el primer trabajo donde yo les hacía algunas preguntas acerca de ustedes, de por qué el profesorado, tenía que ver también con eso, con ir conociendo un poco los intereses, las personas, conocerlos a ustedes y también conocer las lecturas que tienen, las formas de escritura que tienen, como para ir pudiendo a lo largo del cuatrimestre hacer un recorrido. Nada, las características que tuvimos de esta cursada, eso lo echaron por la borda, digo, pero en algún momento tendríamos que retomarlo. El tema es que, bueno, la idea del trabajo también sería un poco eso, ¿verdad? En ese trabajo, la expresión que ustedes van logrando alrededor de los temas de historia. Entonces, como yo quiero que haya algún desarrollo, me parece que va a ser necesario que les detalle un poco más con alguna pregunta, alguna consigna más puntual, eso que se los puse de manera más genérica. ¿Se entiende? Sí. Bien. En ese sentido, si alguno tenía alguna idea y quiere aportarla ahora, quizás la podemos tener en cuenta para el trabajo. O sea, si alguno de ustedes dice, bueno, a mí lo que me interesa particularmente es, por ejemplo, digo un ejemplo al azar, algo que hemos tocado medio de refilón, pero que nos interesa bastante es la cuestión del arte. Entonces, si alguno de ustedes quiere centrar su trabajo alrededor de el arte latinoamericano, no sé si está muy explícito en la película, pero quizás se pueda encarar y haya algún desarrollo a partir de ese tema. ¿Se entiende? Esa era la inquietud o la propuesta. Laura sigue lidiando para poder entrar, ¿eh? Bueno.
Si no, ¿ella escucha o...? Dice No, que no escucha, creo. Ah, Entrecortado, escucha. Entrecortado, sí. le dije que trate de conectarse por el celular, a ver si, no sé si el Jitsi también. ahí Gustavo parece que quiere decir algo, ¿no? No lo veo. Pero tampoco lo escuchamos. No, Está jugando al Mazarín, ¿viste? Gobierno desde las sombras. Mm. Buenas tardes, hola. Hola, Gustavo. Ya, hola. Ingresé ahora, voy a poner sin cámara y sin audio porque lo voy a escuchar, porque vengo manejando, ¿sí? Ah, bueno. ¿Se entendió, Lucas? No Que entendí. está Viene ya manejando. está manejando, sí. Sí. Ah, bárbaro. Que Escucho todo, si ¿sí? escuchamos un estruendo es Gustavo que chocó. No, lo tiene No voy a la clase por nada. Ponete el cinturón, Gustavo. No, tengo todo el equipo. Dale. Barbijo. Perfecto. Qué compromiso También, Marisa. con la materia, escuchando hasta cuando estás manejando. Es recopado, la primera vez que hago eso. Experiencias. ¿Qué te ¿Somos parece? mejor que la radio? Bueno, así escucho y no me distraigo, ¿sí? Chao. Dale, dale. Alguien más está hablando, ¿no? No, creo que No. No, No. pero Bueno, dicho eso y no habiendo ninguna cuestión, nada, igual lo dejamos abierto por si alguno quiere plantear algo. Lo dejamos abierto también por si alguien quiere escribirlo en el grupo de WhatsApp o por si alguien quiere escribirlo por privado o mandar algún correo. No hay ningún tipo de problema, ¿sí? Yo creo que por ahí, a ver, más allá de los lineamientos que pueda llegar a tirar, yo entré tarde a la materia, pero entiendo que lo que estás tratando de hacer a través del libro de Galeano es marcar algunas características que tiene Latinoamérica particularmente con los restos de conquista y el determinismo no sé si el determinismo europeo de que somos la División Internacional de Trabajo, de que somos una región que produce materias primas y de cómo se va relegando el crecimiento o el desarrollo en estas latitudes, distinto de otros lugares donde tuvieron la suerte de haber sido designados como, no sé, países industriales o me imagino que es eso, un poco en cada vez que leemos alguno de los textos, nos encontramos con esta situación de Latinoamérica productora de materias primas, saqueada, compradora de productos elaborados, la visión totalmente eurocentrista que nos o el determinismo que hace que seamos eso. Me imagino que pasa por ahí, más allá de que, bueno, también estamos viendo algunos tópicos como, por ejemplo, esto de la multicausalidad. Nos estamos dando cuenta que las cosas no pasan por un acontecimiento específico, sino que es la conjunción de un montón de elementos o de líneas que confluyen en un punto, líneas no paralelas, para hacer... Vos lo dijiste el otro día, no me gustan las líneas paralelas porque nunca se cruzan y acá vemos que se cruzan todo el tiempo. E ir sumándole un poquito esos elementos que vas tirando vos, la multicausalidad, el tema de preguntarnos por lo menos 3 veces el por qué
de algún evento para tratar de ir desmenuzando y de construir las ideas hasta una mínima expresión. Me imagino que pasa por ahí. Sí, y agregarle también quizás, y la enumeración seguramente me quede corta, pero por lo menos tener algunas ideas de algunos elementos con los cuales nos vamos a volver a encontrar a lo largo de la carrera, y por lo menos tener la idea de que en aquel 2020 de distanciamiento y pandemia, bueno, algo parecido, algunos conceptos pudimos empezar a vislumbrar, ¿sí? Algo que nos permite el texto de Galeano, y algo que nos permite el texto de Galeano medio tangencialmente. A ver, algo que nos permite el texto de Galeano explícitamente y algo que nos permite el texto de Galeano implícitamente. O sea, hay cosas que están marcadas, digo, estas cosas que vos señalás, es así. Quizás yo le agregaría el tema de los ciclos, ¿no? Eso que él vuelve como en cada capítulo a enumerar como una forma de un cierto tipo de desarrollo de la historia latinoamericana. Pero también el tema de que, o sea, si bien estamos viendo Latinoamérica y la región nuestra en particular, quizás ver si eso también, o esos conceptos, aplican para otras realidades o los podemos utilizar después en el análisis de otras, de otros momentos históricos, de otros procesos, de otras geografías, ¿sí? Iría por ese lado, digamos. O sea, un poco lo que hablábamos con las compañeras hoy de otra materia o de varias materias, donde tenemos una caja, que es esto que estás tratando de armar vos, una matriz por donde pasamos textos y pasamos cosas y lo que sale de ahí es el resultado. Por lo menos en el año que hace que estoy en el profesorado denoto mucho eso. No importa cuánto sabés de historia y de cómo memorizás fechas, sino que lo que importa es, cuando lees los autores, saber interpretar lo que después vas a terminar usando como algo sistémico para analizar otros temas u otros autores. Creo que es más incorporar una mecánica o un método para hacer análisis de momentos, lugares, situaciones. sí, ahí va, la palabra método me gusta. Yo hubiera dicho más herramientas, pero bueno, sí, valen ambas. Poder contar con algún tipo o sea que nosotros como historiadores lo que trabajamos son con conceptos, entonces utilizar esos conceptos como herramientas para la construcción de o nuevos conceptos o para el desarrollo de teorías o para el desarrollo de análisis, digamos, ver qué de todo eso podemos ir aplicando. ¿Ejemplo? No, y por ejemplo esto, para no irnos a cosas que no hayamos dicho hasta ahora, digo el tema de los ciclos, ¿no? Uno toma la idea de una historia cíclica y la puede contraponer, por ejemplo, con una historia lineal. Son dos formas de interpretar el desarrollo histórico. Aparentemente lo que lo mueve o le sirve mucho a Galeano es esta idea de lo cíclico, ¿no? Esto, no sé si creo que lo conversamos, me parece que por WhatsApp, así que eso pueden volver sobre
sobre la conversación en algún momento si es que le queda alguna duda. Pero esto de que, como todo ser vivo, nace, se desarrolla y declina y vuelve o sea, llega a un punto máximo de desarrollo y después comienza a decrecer. Lo que analiza Galeano es que muchos de los procesos que se dan en América Latina, sobre todo esto que veíamos, por ejemplo, con el caso del Potosí, ¿no? Un momento en el cual se descubre el filón de plata, se descubre la mina, el Cerro Rico de Potosí, eso genera un desarrollo del ciclo de la plata hasta un máximo posible, a partir del cual empieza a declinar, porque esos filones, esas minas se empiezan a agotar y al final termina como pereciendo toda esa construcción alrededor de la economía de la plata en ese espacio geográfico, en ese circuito. Y en ese momento, bueno, Potosí se convirtió en la villa imperial, ¿no? Era una ciudad que ostentaba una importancia que la hacía que contaba con una población superior a las grandes urbes europeas, creo que solo superada por Londres, si no recuerdo mal, pero eso lo pueden volver a leer en Galeano. No es algo que nos interese, digo, pero sí este hecho de que, bueno, esta expansión de la plata genera un exponente máximo y eso después no se sostiene en el tiempo, ¿sí? Bueno, en el texto de hoy pasa lo mismo con Oro Preto y con Brasil. Claro, sí, por eso. Él lo que hace es, a lo largo del libro, ir analizando estos ciclos, que tienen que ver también con una idea de una visión económica, ¿no? Se supone que el proceso económico tiene ciclos de expansión y ciclos de contracción, ¿no? Donde determinado proceso económico se desarrolla y después empieza a declinar, eso genera un decaimiento hasta que vuelve a resurgir de alguna manera por otro tipo de producción, ¿no? Quizás esto lo hayan visto, no sé si tuvieron algún tipo de lectura, de estudio de economía más clásica, digamos. Pero de alguna manera, a partir de este momento nos estamos introduciendo también en ese tema. No vamos a hacer un estudio, un análisis económico, pero por lo menos en esto digo que la materia nos sirva para saber que hay elementos que nos sirven también en esa ciencia para el análisis histórico. Y que algunos de esos vocabularios no nos sean del todo ajenos. Entonces, cuando leamos en algún autor que por ahí hace un estudio más económico de determinada región, de determinada civilización, no lo sintamos como ajeno, digamos. Por lo menos tengamos esa referencia a que en algún momento pudimos trabajar esa idea, ¿sí? Ya que estamos con el tema de los ciclos y dijimos que esto se contrapone con la idea de un desarrollo lineal, con esta idea de alguna manera de progreso, por lo menos para que lo tengan como referencia. Quizás si llegamos más adelante con el texto, no sé si hablé con ustedes, pero ¿saben que se extendieron las clases? ¿Esto lo vimos la semana pasada? Creo que sí, el 17 Sí, aparte. Bien, lo hablamos entonces. Lo mandó Nancy, creo. Sí, ¿No? sí, sí. Mandó un mail también. Sí. Lo que ya no me acuerdo con quién lo hablé y con quiénes no, pero si ya están al tanto. No, eso por lo menos nos permite desarrollar un poco más algunas unidades más de lo que teníamos previsto. Te dio 2 clases. Me dio 2 clases más.
Pero bueno, con esas 2 clases más van a significar 2 posibles lecturas más que podamos avanzar. Evidentemente, nada, se habrán dado cuenta que estamos muy retrasados en el análisis. Digo, yo lo atribuyo al modo de cursada, a esta dificultad que tuvimos durante un tiempo, a lo difícil que nos resultó a todos acomodarnos a esta situación, y a una decisión también de quizás no avanzar tanto en contenido, sino más en la profundización de algunos conceptos, por lo menos que lo que vemos nos quede un poco más claro. Pero nada, creo que ahora estamos llegando alrededor de ni siquiera la página 80, o sea, todavía no leímos 100 páginas de un texto, en la edición por lo menos que tengo yo acá, de 300 y pico de páginas, con lo cual, nada, si lo tenemos que medir en términos productivos es bastante escaso. De todas maneras, nada, no es que me esté quejando ni que sea una persona que esté ansiosa por cumplir con el currículum, digamos, no me preocupa. Estás sumando las 25 hojas de 7 años después. Sí, tal cual. El tema es que, nada, digo, evidentemente algo que no es que no nos damos cuenta, digo, evidentemente me parece que todos ustedes al ver por dónde vamos y la extensión del texto, nada, teníamos una pretensión un poco más ambiciosa, nos estábamos acomodando y nos acomodamos todos. Sí, más que nada porque lo teníamos también en el tema de la clase que decía clase tal, capítulo tal, capítulo tal, y capaz como, bueno, estamos ahí. Pero... Sí. No, tal cual, es eso, digamos. Habíamos previsto una cantidad de cosas que no se pudieron dar. Igual, perdón, pero bueno, desde el principio, pero me parece que es una mejora sustancial, más allá de que quede asentado o no, la clase en vivo y en directo contra el WhatsApp. Sí. Sí, el tema es ese, la prevención que me genera, que ya lo comentamos acá, de si no quedaría algún compañero, alguna compañera afuera, por no poder acceder a este dispositivo, a esta plataforma. Pero bueno, nada, es la realidad con la que contamos también. Es cierto que hicimos las consultas y no resultaron, digamos, ¿no? Lo intentamos. ¿Sí? Igual esto de grabar las clases está muy piola. Porque por ahí las personas... Yo no sé si está tan piola porque eso quedó escrachado después para la eternidad, pero bueno. Ahora lo subo a las redes. Claro. Se equivocó, lo corrigió una luz. Pero las personas que les cuesta, o sea, que nos cuesta conectarnos, o que por ahí no pueden, o no pueden, o no quieren, o por lo que fuera, por algún motivo, les viene bien esto, viene bien. Inclusive a mí, aunque yo esté conectada, me viene bien. Sí. Una pregunta, ¿cuántos alumnos tenías inscritos inicialmente en la materia? Y si yo creo que, para no buscar ahora la lista y no ponerme a contar y a tachar pero ponerle que 30. Está bien, 2, 4... Sí, 7. Tenemos 27 en el grupo de WhatsApp. Bueno, a ver, es parte... También no es tu primera vez en esto, así que sabés que mismo en la presencial tenés ciclos. Tenés, ahora que te gusta hablar de los ciclos y de Galeano, también tenés un ciclo, ¿sí? Que viene en alto, y después empieza a caer, y hay que, ¿viste? Tratar... Sumándole una pandemia. No, eso está contemplado y lo tenemos en cuenta. El tema era también dentro de eso, porque también durante las cursadas que hemos tenido presenciales, también intentamos que la caída sea, o sea, de aplanar la curva
como se dice ahora, de que el pico no sea tan brusco. Pero bueno, también tenemos menos herramientas en esta circunstancia. O sea, el diálogo mano a mano, el cruzarse por ahí con algún compañero en los pasillos del Palacio, que tampoco tiene tantos pasillos, así que no sé por qué digo pasillo. Pero bueno, en algún cruce entre un aula y otra del Palacio, si poder charlar y ver qué le pasa y ver si, nada, puede volver, eso no lo tenemos acá. Si uno, el único medio de comunicación que tiene es el WhatsApp y después no hay un retorno al planteo o un correo electrónico y tampoco tenemos respuesta, claro, bueno, eso también hace que sea difícil, establecer la comunicación, y acá lo que se trata es, antes que nada, de que podamos estar comunicados. Yo creo Incluso que también como una práctica, digo, y pensándonos a todos nosotros como docentes en formación, también como una práctica pedagógica, ¿no? El preocuparse por el que está del otro lado, más allá de que reciba o no el contenido académico, con todas las comillas que le querramos poner, de la propuesta pedagógica de la materia, digo, ¿no? También de lo que intentamos hacer en el profesorado es eso, es tratar de construir también una comunidad educativa, si se quiere. Para adentro, sí. Yo creo que el problema más difícil de abordar en esto, nosotros mal que mal, la mayoría de los que estamos hoy acá somos todos alumnos que venimos cursando por lo menos de un año atrás a la fecha. Bueno, por eso la mayoría, no quiero ser... algunos y algunas. Pero el tema, lo que me preocupa a mí es la, no sé, impotencia de no poder tratar de volver a encarrilar a los pibes de primer año. Porque, como dijo Nancy alguna vez, los que empezamos los profesorados, los que empezamos un terciario, normalmente ella dijo que venía de un divorcio, era como que venías de un divorcio y terminabas enganchándote con un profesorado que ya venías con experiencias previas de otras carreras, otras cosas, y que no es que cumpliste 18 años, terminaste el secundario y entras al profesorado. La mayoría de los pibes por lo menos tuvieron 2, 3 años dando vuelta buscando una carrera y ahora están diciendo, bueno, metamos el profesorado a ver cómo nos va. El problema es que esa gente no tenés forma ni de integrarlos ni de ayudarlos. Yo lo veo con geografía lo mismo. Sí, yo agrego también, digo, porque tenemos acá ejemplos de compañeras que ya vienen de alguna experiencia anterior de profesorado y ya son profesoras de otros niveles y lo que están buscando es, nada, complementar esa formación o buscar otro tipo de formación para su práctica pedagógica. Digo, para no dejar de lado o para no hacer centro en aquellos que andan buscando y, bueno, de repente caen en el profesorado. Digo, me parece que también hay una decisión de estar acá y de estar hoy acá en este lugar, digo, un hoy amplio. Pero también, bueno, eso, el poder hacer claros, y no me parece que sea excesivo hacerlo, ni que sea reiterativo, me parece que cuantas veces se puede hacer, hay que hacerlo, de que por lo menos en este profesorado nos preocupamos por ver qué es lo que le pasa al compañero y a la compañera, digo, y eso es algo que queremos que esté manifiesto. Y sí, con el caso de los estudiantes de primer año era una situación particular porque nada, no conocen
o por lo menos se están acercando recién, quizás conocen por referencia, quizás conocen por algún compañero, amigo, amiga, conocido, conocida que lo acercó. Pero bueno, nada, el manifestar permanentemente esa preocupación, y sí, lo mismo que charlábamos cuando de alguna manera analizábamos esa reunión de docentes y estudiantes, que bueno, que los que estábamos somos los que estamos y somos los que tenemos la voz, pero había otro grupo que evidentemente por algún motivo que no sabemos no estuvo presente, no tuvo voz, y bueno, me parecía también que era importante indagar en ese grupo, o por lo menos manifestar la preocupación. Pero bueno, nada, es lo que Mira, tenemos, lo que podemos y lo que intentamos. Sí, yo no sé quién era yo. Hablo yo, no Elia, yo. Que yo empecé este año, fui un jueves al profesorado, llevé todos los papeles y el domingo se suspendieron las clases. Uh-huh. Así, o sea, no, una vez fui. Papeles, por eso. Nada, el jueves fui, me compré el cuaderno y el domingo lo guardé. Pero a lo que voy es, yo como estudiante de primer año, recién ingresante, me han contactado todos los profesores de todas las materias, por WhatsApp, por mail, por un montón de vías. De hecho, me sigue escribiendo, por ejemplo, Nancy. Yo no estoy cursando con ella, porque cuando ella me escribió yo dije que no, su materia no la iba a cursar, pues yo ya tenía definidos los días en los que iba a cursar. Y, o sea, noto del profesorado mucha predisposición y mucha voluntad por acercar a la gente. Claramente que la gente que no está, yo creo que es porque o no quiere o decidió que no, o por ahí esta circunstancia no le gusta para cursarla. No le gusta y prefiere. Claro, no, pero sí, es verdad que el profesorado... Pero haberse anotado a una clase presencial no es lo mismo que hacer una clase virtual. Sigo con materias de primer año. A mí me pasó algo parecido. Yo ansiedad por empezar el año pasado, impresionante, y este año me da bronca todavía no presenciar las clases. Me da pero mucha bronca, y a mí me cuesta engancharme con las lecturas, y ya se lo comenté a otros profesores. Es como que me enoja, pero bueno, yo sé que otra no hay y lo quiero hacer. Renato está pidiendo hablar. Ay, Renato, no pasa nada, yo siempre hablo. Pero la realidad es que, por ejemplo, yo que me anoté, yo soy profesor de clase en la Escuela Técnica número 31, que está acá en La Boca. Los cursos online que yo tenía para sumar puntaje los dejé y me dediqué acá al profesorado. Y aparte del apoyo del profesorado, casi Nancy y todo me mandaron mail. Creo que una sola profesora no tuve contacto, pero ya dije, bueno, ya tratar de dar 6 materias, creo que estando en etapa de cuarentena es demasiado. Aparte en forma virtual, cuando una clase que está preparada, planificada, darle en forma presencial, pasarla y transportarla totalmente a una metodología virtual por medio de WhatsApp, es una locura. Hasta yo mismo tratar de dar clase por Classroom, por videollamada, hablando por WhatsApp con los chicos, es imposible. Básicamente, es la realidad. Y aparte de ver el estado social de cada uno de los chicos que se anotaron en el profesorado, hasta yo, los chicos que yo tengo, que son de acá de La Boca, que son de la Isla Maciel, que muchos ni siquiera tienen celular, o si tienen celular no tienen internet, y no pueden hacer. Y yo que doy dibujo técnico en materia de arte gráfica, ni siquiera pueden hacer, digamos, una lámina, o pueden tratar de buscar el contenido, un trabajo práctico. O sea, obviamente las circunstancias cambiaron totalmente. no todos tienen las mismas herramientas de cursar. Pero lo que podemos destacar para no deprimirnos, la realidad es que tratemos de la gente que estamos, ver la calidad del trabajo o ver la calidad del contenido que estamos viendo y no la cantidad. Obviamente fueron 80 páginas, pero esas 80 páginas, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que importa? Hoy fueron este año 80 páginas, por ahí el próximo cuatrimestre serán 160. Nunca se da la planificación tal cual. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar algo. O sea,
O si alguno acá es docente y hace una planificación, y casi nunca la puede dar por entera, es la realidad. Yo nunca llego porque siempre pasa alguna circunstancia, o los chicos no tienen los elementos, y pongo plata yo de bolsillo, o trato de ver las dificultades, o sea, y trato de sanachar en forma presencial, en forma virtual, en época de cuarentena, y es bastante complicado. Es muy Es la realidad. complicado, sí. No puedo ir casa por casa, porque aparte por ahí, si por X motivo me contagio o pasa algo, ¿qué voy a hacer? ¿De quién dependo? ¿Entiendes? Perdón por haber interrumpido a todos. No, No te hagas Siempre problema, voy a tener- que no es un monopolio de Yanni, es una autorreferenciación. ¿Puedo pasar un avisito por decir algo? Si no No. me molesta, no, si yo necesito, por ejemplo, contactarme con alguna compañera y agendarla y mandarle al privado para consultarle algo, lo mismo también conmigo, Sí, que me parece total. es una manera de conectarnos también. Sí, lógico, claro que sí. Sí, sí, sí. En general, los que estamos siempre en lo mismo, incluso en las mismas materias. Sí, Sí. por eso también, ¿viste? Sí, obvio. Ya hablé mucho en la hora anterior, creo, por eso mejor me callo. No, pero está bien. no, es que Mejor, porque el tal cual profe como se pone decís. mal si no hablamos, me parece. Se ponen mal si no hablamos. Sí, y el de observación más. Sí, sí. Pobre Fernando. Sí, No, pero me da ternura. pero les gustó y cuando él salió, que no sé qué le pasó, y nos encontró Sí. hablando. Como Sebastián en la geografía. Es como la geografía, claro, como Seba, sí. Es bastante emocionante, digamos, hacer una clase y que los chicos se entretengan y hablen del mismo tema, es bastante lindo. Y aparte que más cantidad se sume, es genial, porque en el WhatsApp somos 27 personas, y si fuéramos las 27 acá en la aplicación, en la canal virtual, creo que el profesor estaría chocho de la vida. Pero Claro, lamentablemente dejaría dar una clase a nosotros. Pero bueno, nos tiran nosotros, somos esto. A mí me decían, alguna vez me enseñaron un viejo militante que los compañeros que están son los mejores porque son los que están, así que... Todo lo que somos, estamos todo lo que estamos. Sí, pero igual es una cosa distinta, es decir que bueno... Cuando nos califiquen vemos cuán buenos somos. Había una compañera de las que no tiene identificación que estaba hablando, o que acotaba mientras hablaba Renato, no sé si quería agregar, creo que es una de las Dayana. Sí, Si ¿Querías agregar algo más? Sí, a lo que dijo la compañera de que por ahí hay compañeros que no quieren cursar porque no quieren, o no sé, pero yo en mi caso particular, yo también me pasó algo parecido porque yo me anoté un viernes y un domingo suspendieron las clases. Estaba totalmente convencida de, o sea, cursar de otra manera. Yo en mi caso particular no tengo internet en mi casa y no tengo computadora, o sea que me cuesta seguir todas las materias, también por temas de trabajo, temas familiares y todo. No, eso era mi comentario, ¿no? Está bien. Ya sabemos quiénes son las que tienen mala suerte, las que traen mala suerte, que se anotan un día y al otro día cierran. Sí. Claro, totalmente preparada a cursar de otra manera, no de esta manera. O sea, sé que se complica y no todos tienen las mismas herramientas. Claro. Es que, bueno, eso es un poco lo que venimos hablando con los docentes cuando nos juntamos en espacios donde compartimos el mismo nivel. No es que hay una cuestión de docente-alumno, sino que hablamos como comunidad educativa, donde siempre referimos que ninguno tenía ni por asomo el entrenamiento y la preparación para esto. Esto es algo totalmente nuevo. Claro, surgió, se impuso y estamos tratando y nos tenemos que adaptar. pero estamos tratando de sacarlo mejor. Entonces,
Claro. ¿Qué es lo que pasa? Definitivamente hasta hay docentes que no tienen los recursos Sí. necesarios para poder dar sus clases. Más allá de que tenés otros casos de docentes que directamente dicen, no, mira, a mí cuando me contrataron no me dijeron nada de enseñanza virtual, así que no está dentro de mi contrato, yo no enseño. Tenés todos los matices que te puedas llegar a imaginar. Ahora, ¿qué hay que tratar de sacar de bueno de esta situación? Muy bien, detectamos cuáles son las falencias, ¿sí? Tratar de combatir la inequidad, o sea, donde tenés un alumno que no tiene un celular o no tiene conexión a internet, bueno, tratar de hacerle llegar a ese alumno la herramienta tecnológica para que el día de mañana, con pandemia o sin pandemia, ese chico aprenda o ese chico reciba educación. No es una función de los alumnos, no es una función de los profesores, es una función del Estado, y ante la ausencia del Estado, bueno, surgen las instituciones, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las organizaciones civiles y suplen al Estado en su ausencia. Entonces, bueno, ya encontraremos la forma de combatir la inequidad. Por ahora, esto es lo que nos tocó y bueno, veremos cómo salimos adelante. Yo creo que más allá de esta situación, la venimos llevando bastante bien. Todavía no le reventó a nadie la cabeza, ¿viste? Los docentes se han dado cuenta de algunas situaciones y dijeron, chicos, esta semana nos tomamos un impas, hablemos con ustedes. O sea, hay una comunicación que excede la cuestión docente-alumno. O sea, te bajan al mismo nivel y te dicen, che, bueno, a ver, ¿qué les pasa? ¿Cómo vienen? ¿Está bien esto? Ustedes... No, sí, yo como estudiante de primer año, o sea, que acabo de entrar, yo creo que si hubiera sido en otro lugar que no fuera el Palacio, yo ya habría dejado. O sea, porque hay un acompañamiento entre todos increíble, pero sí, yo sí hubiera dejado ya antes, pero no. Si lo hubieses conocido antes a Yanis, tal vez hubieses dejado antes, pero... Es así. Genero esas reacciones en la gente. Es la historia de mi vida. Tenés que dedicar un capítulo. Sí, tengo que. Bueno, para retomar esto, y no sé, por eso digo, si lo vamos a ver en algún momento, digo, esto de la parte cíclica de la historia, medio que la tenemos y la vamos a ir desarrollando. No sé si vamos a llegar a ver la otra corriente, que es la idea de una historia lineal, que es de alguna manera fundante de la historia, de la ciencia histórica. Cuando nace la historia, cuando nace la disciplina científica como tal, en la época de la Ilustración, que son los momentos en los cuales nosotros nos estamos adentrando, ¿no? Ahora, Gustavo llegó a la casa, está sano y salvo. Son los momentos en los cuales nos estamos adentrando ahora, ¿no? Cuando la revolución industrial se consolida. La historia aparece como una ciencia de las llamadas ciencias sociales que van a aparecer en ese periodo, y aparecen para consolidar esta idea de que la humanidad vive un momento de un progreso y un desarrollo constante, ¿no? Y esto es fácil de analizar si uno piensa, bueno, de la antigüedad hasta la edad contemporánea, uno parece que vive en un proceso de progreso permanente, ¿no? Ya no estamos viviendo en chozas con techo de paja, ni nos trasladamos en carromatos o en algún otro vehículo o a caballo porque no existía la rueda, sino que el desarrollo de la ciencia y la tecnología lleva una idea de progreso, ¿no?
Sí, no llegó a todos por igual, pero sí. Porque todavía hay gente que sigue viviendo en choza. Por eso digo. De paja, pero son de chapa. No, por eso digo que esa es una concepción que toma una idea de globalidad que no llega a todo el mundo por igual, como vos decís. Pero en términos de análisis histórico, uno dice, bueno, en la antigüedad había esclavos, en la Edad Media había siervos de la gleba, en la Edad Moderna empieza a haber asalariados, en la Edad Contemporánea hay marginados del sistema. No, telemachos se llaman los nuevos esclavos. Pero como que uno supone o presupone que es mejor ser un siervo que ser un esclavo, es mejor ser un asalariado que un siervo, es mejor ser un marginado que un asalariado. No, eso es mentira. Es el momento en que estamos viviendo. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el concepto de la idea lineal? ¿Cuál es cómo se manifiesta? No, esa es una idea que surge por eso decíamos, surge con la idea de la historia como ciencia, evidentemente surge en Europa y toma la idea de una civilización europea. O sea, los europeos sí viven una etapa de progreso constante y permanente, ¿no? O sea, la idea, piensen ustedes en esa gran zanahoria que nos tiran adelante, ¿no? De ir detrás de ese progreso, ¿no? Que alguna vez, en algún momento, lo vamos a alcanzar. Si lo quieren ver en términos de lo que estamos analizando nosotros con el libro de Galeano, pensemos en el término de desarrollo, ¿no? Que es un concepto más latinoamericano, ¿no? Los países subdesarrollados que en algún momento van a alcanzar, si siguen determinadas recetas, si siguen determinados parámetros, si siguen determinadas conductas, van a finalmente arribar al desarrollo tan ansiado, ¿no? Esta es una idea de linealidad, ¿no? Uno como que va recorriendo ese camino y en algún momento va a alcanzar ese progreso, ¿no? Por eso se habla de una historia lineal, ¿no? De que uno siempre va un poquito mejor que lo que estaba antes, ¿no? La idea de progreso constante. Esto es muy fuerte en la Europa del siglo XIX, donde se desarrollan los imperios modernos, ¿no? Y la idea esta de que la civilización va conquistando más espacios, no solo geográficos, sino también de conocimiento, en esta idea de que la ciencia, la política están atadas de la mano y promueven o buscan ese progreso constante. Ahora, ¿qué sucede? En determinado momento, y como acá no sé si lo vamos a analizar, yo esto siempre lo pregunto, pero en esta vez voy a hacer la pregunta y voy a dar la respuesta al mismo tiempo. Sucede que ese progreso que parecía infinito se choca con un evento que trastoca toda esta concepción. O sea, aquello que siempre iba a ser maravilloso y siempre iba a ir bien, ¿no? Y siempre íbamos a estar mejor que en el momento anterior, hay un punto en el siglo XX en el cual eso ya no se puede cotejar con la realidad, ¿sí? Europa en 1914 a 1918 se enfrenta con la Gran Guerra, que es también una guerra del progreso, ¿sí? Porque es una guerra donde todo ese avance científico, todo ese avance tecnológico está puesto ya no en el progreso de la humanidad, sino está puesto en la destrucción de la humanidad, ¿sí? Todos los avances científicos, todos los avances tecnológicos están en que el aeroplano que nos permitía volar, bueno, ahora es el que nos permite bombardear otras ciudades, ¿sí? Que la química
que nos permitía generar vacunas y generar medicamentos, también nos permite generar el gas sarín con el cual vamos a infectar las trincheras del campo enemigo. Y así con numerosos ejemplos, digo, se transforma la caballería en la caballería blindada, ¿no? Pasa el caballo, en realidad sucede en la guerra de Crimea, pero bueno, el caballo pasa a ser dejado de lado porque hay vehículos que ya reemplazan esa forma de combate que antes nos permitía acercar distancias. Bueno, ahora también nos permite masacrar a mi semejante que por razones de la política se transforma en mi enemigo. Entonces, como que esa idea de progreso muestra que nada, esa promesa del progreso en realidad no es una promesa que se verifica permanentemente, ¿sí? Entonces ahí aparecen historiadores que empiezan a pensar esta idea de los ciclos de la historia, ¿sí? Y se ponen a pensar, bueno, si no estaremos viviendo momentos en los cuales llegamos hasta el punto máximo al que podíamos llegar como civilización y empezamos en un rulo de franca decadencia. Y esto se verifica también, y acá también hago la pregunta y doy la respuesta, por ejemplo, en el caso del Imperio Británico, ¿sí? Que a partir de la guerra de 1914-1918 empieza en el declive y deja de ser el patrón mundial, el imperio que gobernaba el mundo, para dejarle su lugar a una nueva civilización, a un nuevo imperio naciente que es el imperio norteamericano. Entonces, algunos historiadores, algunos pensadores de la historia, sobre todo británicos, empiezan a ver que se podía comparar esta situación que está viviendo el Imperio Británico con otros imperios de la civilización antigua. Por ejemplo, Roma, ¿no? En algún momento llegó, desde que Rómulo y Remo la crearon, empezaron a conquistar los reinos aledaños de la península itálica, hasta que consolidaron su poder por toda Europa occidental, se extendieron a Europa oriental, al Asia, llegaron hasta la India, y bueno, y a partir de ahí empezaron a declinar hasta que el Imperio Romano cayó, el Imperio Romano de Occidente, cayó el Imperio Romano de Oriente, y nada, esa civilización como que perdió. Digo como un ejemplo, ¿no? Entonces, algunos pensadores dicen, bueno, podemos hacer esta idea de que la historia no es una linealidad de un progreso permanente, sino que en realidad estamos inmersos en un proceso cíclico que tiene mucho que ver, y por eso volvemos a explicarlo desde la biología, ¿no? Lo que pasa con los seres vivos. Nacen, se desarrollan y mueren. Y en esos periodos empieza un periodo de desarrollo hasta llegar a la adultez, y a partir de ahí el envejecimiento, que va a culminar, como todo ser vivo, en la muerte. Entonces, aplicar también esa idea al estudio de la ciencia también es una idea, de alguna manera, novedosa para ese momento, ¿no? Y por eso, de alguna manera, es lo que intentamos mostrar a través de la lectura de Eduardo Galeano, ¿no? A nosotros, quizás, por el desarrollo nuestro, quizá como patria chica, pero como región también, podamos pensar en esta idea cíclica, ¿no? Como que siempre nos da esa sensación de que estamos volviendo a un punto en el cual nos decimos, pero ¿y si por acá ya pasamos? Esto se parece muchísimo a lo que sucedió en tal otro momento. Entonces, yo creo que Galeano le cierra más esta idea y puede pensar
una historia regional, una historia continental, una historia latinoamericana, desde un punto de vista, desde una concepción cíclica de la historia, y sería mucho más difícil pensarla en una idea de progreso lineal como por ahí pensaban los que iniciaron el estudio de la historia en el siglo XIX, ¿sí? Más allá de que en nuestro país, ¿no?, cuando aparece la historia también como concepción y fundamentalmente Bartolomé Mitre también asume esa historia lineal, ¿no?, de progreso, y por eso la generación a la cual él pertenece, quizás él está dando paso a la generación del 80 y sea medio marginal a esa generación, pero la generación del 80 tiene que ver con esa idea de progreso, ¿no?, de esa idea de que, bueno, si Argentina sigue con los dictados del orden mundial imperante, el orden mundial capitalista, el mercado mundial, bueno, en algún momento vamos a llegar a alcanzar ese desarrollo que nos promete el capitalismo. Lo que intenta mostrar Galeano, me parece, a lo largo de todo el libro, es que esas promesas son promesas vacías, que nunca se terminan de cumplir, ¿no? Y sobre todo nunca se termina de cumplir porque siempre estamos siguiendo los dictados de lo que nos dice alguien más acerca de lo que tenemos que hacer, del camino que tenemos que recorrer para alcanzar ese progreso. Quizás, y esto no sé, se los dejo a ustedes como interpretación, la lectura o la moraleja, no me salía la palabra, de toda la obra sea, che, y si en lugar de ir detrás de los dictados de la potencia imperial de turno, vemos un camino autónomo o retomamos alguna vez el camino autónomo que alguna vez algunos patriotas se trazaron, quizás el camino hacia ese progreso sea mucho más directo de lo que nos dicen los poderes de turno. Por eso, digamos, era esta dicotomía, si se quiere, estas dos visiones que podemos ver dentro del estudio de la historia, ¿no? Somos como dos corrientes, dos ideas fuerza importantes, no son las únicas, claramente, pero por lo menos son las que surgen en un momento, ¿no? Cuando aparece la historia como ciencia, aparece esta idea de linealidad, que tiene que ver también con el positivismo, con el momento en el cual se constituye la historia con esa idea de que siempre, ¿no? Ustedes saben, el positivismo se define por su propia palabra, ¿no? Por el pensar de que siempre más adelante, siempre el futuro va a ser mejor que el presente, ¿no? Siempre el pensamiento ese positivo, ¿no? Bueno, la antítesis, el paradigma opuesto que se empieza a crear, sobre todo cuando se empieza a ver que esa idea de progreso constante no se verifica, bueno, es esta idea de que quizás, nada, estemos volviendo o estemos, nada, feneciendo como civilización y que al culminar el auge de una potencia surja una nueva potencia imperante que sea la que acomode o la que ordene ese mundo en ese momento. Más chico, más en la región, más quizás en algunas subregiones, podríamos decir, como vimos con Potosí, como ahora vamos a ver con Ouro Preto. Lo que tiene que ver, lo que nos propone Galeano es pensar esa idea de ciclos de manera más acotada y más manejable, de una manera más que lo podamos verificar como si fuera un ciclo corto, ¿no? Como si lo viéramos en... No sé en cuánto tiempo él sitúa, no recuerdo ahora el desarrollo de Potosí, pero por lo menos no creo que haya superado el siglo, ¿no? Desde que se descubre que puede ser alrededor del siglo XVIII,
ya después entra en franco declive. Y algo así parecido pasa con la Villa Rica de Ouro Preto en el Brasil, con la salvedad que él no lo desarrolla en ese momento y creo que lo va a tocar más adelante, de que ya se verifican en los dominios portugueses ciclos previos al ciclo del oro de Ouro Preto, ¿no? Él dice, bueno, cuando llegan los portugueses, la principal fuente de extracción económica, Portugal llega a las costas de lo que después va a ser Brasil y no se encuentra ni con ninguna civilización desarrollada como se encuentra Hernán Cortés en Centroamérica o no sé a quién están retando por ahí, espero que no sea ninguno de nosotros. O la que se va a encontrar Francisco Pizarro en los Andes, sino que se encuentran con tribus más bien nómades, de menor densidad demográfica, y que no tenían el desarrollo de ninguna ciudad importante y no tenían ninguna actividad productiva más que la caza, la pesca, la recolección, ¿sí? Entonces, no encuentran metales preciosos a primera vista y lo que encuentran son maderas que son las que van a empezar a extraer, y toda una primera etapa del proceso de colonización portuguesa se va a dar alrededor de la explotación de la madera, y por eso León Gieco canta el mundo está amueblado con maderas del Brasil, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el palo Brasil, la caoba y otras maderas nobles que van a ser usadas en la ebanistería y todos los muebles después de estilo, ¿no? Los muebles Luis XIV, Luis XV, Enrique VIII, no sé, que ustedes deben saber más que yo de eso. ¿Cómo? Enrique VIII me fui para atrás, por eso dije, ustedes deben saber más que yo con eso, porque fue una involución más que un progreso constante. Nada, tienen que ver con eso, con la utilización de maderas del Nuevo Mundo, que es la primera explotación que hacen los portugueses. Quizás por la deforestación incipiente que empiezan a desarrollar, quizás porque empiezan a ver que prendía con facilidad, el segundo ciclo que menciona Galeano dentro de los dominios portugueses es el tema del azúcar, y lo va a situar en el nordeste de Brasil. Incluso él va a mencionar que el primer centro de poder dentro de lo que es la costa brasileña, el territorio portugués, los dominios portugueses en América, tienen que ver con la ubicación de Bahía o Salvador de Bahía, ¿no? Y en el siglo XVIII aparece ya el descubrimiento de yacimientos de oro en lo que es el actual estado de Minas Gerais, que va a trasladar y va a trastocar ese desarrollo, ese polo geográfico en el norte, en el nordeste, lo va a llevar hacia el sur, a la zona de Minas Gerais, pero como Minas Gerais está ubicado en el centro, necesitaban un puerto donde extraer, donde transportar ese metal, y entonces se va a trasladar el centro de poder, el centro político, el centro administrativo del nordeste a Río de Janeiro. ¿Mm? ¿Estamos bien por acá? Sí. Sí. Bien, perfecto. Bien. Y acá una característica que van a tener, o por lo menos lo que podemos ir comparando con lo que ya analizamos hasta acá y lo que empezamos a ver ahora, como las diferencias entre ambos reinos europeos, ¿no? Los que
primero se van a repartir a partir del Tratado de Tordesillas las tierras americanas, ¿no? Hasta donde vimos acá, España parece que utiliza como mano de obra, como fuerza de trabajo, una mano de obra indígena, ¿sí? No así los portugueses, que como dijimos, no encuentran una gran población indígena en sus territorios, y entonces tienen que suplir esa mano de obra que no consiguen. Aparte, las tribus amazónicas eran bastante belicosas y bastante indóciles, entonces tienen que empezar ya desde muy temprano en esto del circuito de esclavos, ¿no? Y la mano de obra, la fuerza de trabajo que van a utilizar los portugueses van a ser los trabajadores de color que son trasladados desde África hacia las costas del Brasil. Tal es así, no sé si alcanzaron a verlo, que en un siglo la población se multiplicó por 11, ¿no? Y hace ese particular análisis y dice, bueno, son 300.000 a comienzo del siglo XVIII, van a ser 3.300.000. ¿Cómo? No, que estaba leyendo justo lo que... Perdón. Habla de que 300.000 van a ser los inmigrantes portugueses que van a fluir al Brasil. Va a ser la comparación con España, diciendo que en todo el territorio español, siendo muchísimo más extenso, no se verifica una migración tan grande de población metropolitana hacia las colonias, como sí se da en el caso portugués. Pero también la pregunta que nos podemos hacer es cómo estaba compuesto los 3 millones restantes, ¿no? de habitantes que va a tener el Brasil hacia comienzo del siglo XIX. Bueno, y evidentemente, ¿cómo? Ahí también dice que introducen 10 millones de negros producto de la trata de esclavos desde África. Claro, pero ahí ya no nos darían las cuentas, porque si no ya tendríamos que hablar de 10.300.000 personas. Por eso habla de 10 millones hasta que es abolida la esclavitud. No sé cómo se conjuga el verbo abolir, ahora me estaba dando cuenta de eso. Hasta que se declara abolida la esclavitud. ¿Cómo se dice? ¿Abole? ¿Abuele? ¿Cómo? Tarea para la profe de expresión oral y escrita. Pero esto va a ser casi a finales del siglo XIX, o sea que tenemos como 2 siglos de afluencia de esclavos. Entonces ahí sí hay 10 millones. Claro. Pero en el periodo en el cual estamos analizando, digo, 3 millones de esclavos es una enormidad. No se me ocurre otra. Un esclavo estaba promedio, en el mayor de los casos dice, duraba 7 años. 7 años y los esclavistas festejaban si podían extraerle plusvalía a un trabajador por 7 años. Así que imagínate que esos 10 millones de negros traficados a América, en el transcurso de esos 100 años, tenés que dividirlo por 7 para ver cuántos ciclos de esclavos entraron en esos 100 años. Sí, tal cual. Y de acá tenemos también un fenómeno muy parecido de lo que analizamos, o sea, hay muchas similitudes, se pueden trazar muchos paralelismos entre lo que era el Potosí español con el Ouro Preto brasileño, lo único que cambia el mineral, ¿no? Ya no tenemos un metal argentino, ¿no? Sino que tenemos un metal aurífero, tenemos oro, con lo cual la riqueza portuguesa es mucho más grande en ese momento
de lo que había sido la española. Y nuevamente la pregunta, ¿qué va a hacer Portugal con esa riqueza? Despilfarrarla. Básicamente lo mismo que España, no va a ser, ¿cómo me explico? No va a invertir en una isla, sino que va a pasar por Portugal y se va a ir para otro lado. Bien, ¿estamos todos de acuerdo? Totalmente. Ahí, no sé, yo no... Mi época de telenovelas tenía que ver más con mi infancia cuando... Chica Chica da Silva, ¿lo llegaron a ver? ¿Alguno de ustedes, no quiero decir alguna porque me van a salir a pegar, pero alguno de ustedes o alguna de ustedes vio Chica da Silva? No. Mi ex pareja Mi abuela me hizo verla. Ajá. Mi ex pareja era fanático de Chica da Silva porque estaba obsesionado con que una don nadie llegaba a ser la señora. Totalmente. El señor comendador. Comió la cabeza con Chica da Silva. Una don nadie, no, una esclava. Sí, pero como le compran el castillo y todo eso que le hacen, no sé, mi abuela quería que me pase lo mismo, un desastre. Yo no tengo malos recuerdos con Silva. María la del barrio, parece. Claro, sí, no, gracias. No, sabes que no, la novela yo no la vi. Pero es la historia de la Cenicienta, ¿no? Nuevamente Claro. Sí. aplicada a Sí. la... ¿De quién dijiste la malita de Fortabat? Sí, tenés razón, es muy parecida a la historia. No era esclava, malita, no era... No, pero no era negra, no era una cabecita negra. Te llama posibilidades. No, se casó bien. A Malita lo que hizo fue casarse bien. Y yo creo que, a ver, de hecho la conocemos como Chica da Silva, pero no sé si se casó, no sé si se hubiera permitido en la sociedad de la época un matrimonio de ese estilo. Bueno, No se casó. No se casó, ¿no? No. Sí, Él tenía su todo. mujer en Portugal, creo, algo así. Y a ella la tenía como una amante acá. Pero llegó a ser la gente le tuvo mucho respeto a ella. Sí, mucho miedo. Pero ella heredó todo. Sí. Y el tema ahí de Chica da Silva es la producción no esperada de la explotación de oro, que era que entre las piedras que tiraban los buscadores de oro en su faena, resulta que estaban tirando diamantes. Que pensaban que era cuarzo. Claro. Volvieron por las piedras que tiraban. Bueno, No, pero pasó lo mismo en otros lugares. Esto es otro de los usos de la historia, ¿no? Que también alguno de ustedes puede aplicar. Pueden encontrar alguno de estos personajes y construir un guión para una novela, para una película, y con eso financiar otros estudios menos atractivos de la historia. Después acuérdense del Palacios y hagan un aporte por la idea. Me haces acordar Orangel, Lucas. ¿A Orangel? Orangel, ¿se acuerdan de Orangel, no? Me acuerdo de Orangel, pero no me acuerdo de los dichos, porque creo que nunca los escuché. Los dichos no sé qué dijo. Nunca dijo dichos, ese era Nardowski. Orangel era un tipo que escribía el horóscopo. Sí. Por eso, hacía predicciones. Claro, hacía predicciones. ¿Sabés la edición del horóscopo para qué era? Genial. Yo tuve oportunidad de conocer gente que participó de sus expediciones. El tipo estudiaba cosas que nadie estudiaba. Se financiaba con la venta del horóscopo, pero, por ejemplo, sabía que iba a haber un eclipse en el Chaco
y armaba toda una exposición para ver, por ejemplo, el comportamiento de las hormigas ante un eclipse. Eso, ¿viste esos estudios que decís, quién carajo va a poner plata para ir a ver qué hace una hormiga en un eclipse? Bueno, es lo Orangel. Está bien, era un personaje. No, bueno, también en esta región, digo, hablamos de Chica da Silva, se produce el primer intento o el primer levantamiento, que nosotros, la verdad que tenemos poca, y esto tomémoslo como una autocrítica, digo, conocemos poco de la historia de nuestro vecino más importante. Pero ahí en Ouro Preto sucede la historia de este señor, el Tiradentes. De hecho, creo que tiene, porque la vi, una estatua como el primer intento de emancipación por parte de los criollos con respecto a la corona portuguesa. Y era Tiradentes porque era dentista, no existía la práctica dental en ese momento, era barbero, ¿no? El barbero era el que cortaba el pelo, sacaba los dientes y demás. Pero bueno, le quedó el apelativo de Tiradentes, y así pasó a la historia. Terminó mal, ¿no? Terminó muerto junto con varios de sus seguidores. Pero bueno, estamos con este tema de la utilización de las riquezas extraídas por la corona portuguesa en Ouro Preto respecto a, o en comparación con lo que sucedió con España, y ustedes decían que se podía observar un comportamiento similar. El tema de acá, lo que me parece interesante, es que está mucho más claro, quizás porque esto sucede un siglo después, ¿no? Del proceso que veíamos al analizar el caso español, está mucho más clara la intervención de Gran Bretaña como un beneficiario directo por parte de estas riquezas portuguesas. O sea, está mucho más a la vista, está mucho más, es mucho más gráfico. No tuvieron tanto reparo en mostrarse. No solo que no tuvieron reparo, sino que lo hicieron, o sea, firmaron un acuerdo, ¿no? Que ahí lo menciona Galeano, que es el acuerdo de Methuen. No sé cómo se pronuncia, no sé si alguno de ustedes que conoce el idioma. ¿El anglo? Ya te digo. Podés seguir hablando, que cuando lo encuentre. Bueno, sí, sigo hablando entonces. Este acuerdo de Methuen, yo pensé que tomaba el nombre por el lugar. Vieron que muchos de los acuerdos tienen que ver con el lugar donde se firman. Methuen no es un lugar, Methuen era el encargado de negocios, el diplomático, no sé si llegaba a ser el canciller de Gran Bretaña, y es el que negocia con Portugal lo siguiente. Gran Bretaña le va a proveer de paños, de telas, a Portugal, a cambio de que Portugal no es que le va a proveer o sea, el intercambio va a ser de paños por vino, ¿sí? Portugal, Gran Bretaña produce paños,
se los vende a Portugal y Portugal acepta solo comprarle las telas a los británicos. En este caso eran telas de lana, ¿no? El paño, cuando hablamos de paño, ¿no? Es la lana elaborada. ¿Qué era lo que tenía Portugal para comerciar con Gran Bretaña? Oro. No, bueno, el oro era el medio de pago, pero sí, no le podían decir, bueno, vos dame el oro y yo te doy, porque sería muy evidente. Es evidente, pero no tanto. Portugal va a conseguir colocar los vinos portugueses en Gran Bretaña, pero no así con la misma exclusividad con la que él le compraba el paño a Inglaterra. No es que Inglaterra dice, solo te compro vinos a vos. Va a conseguir un precio, una rebaja en los aranceles. Es decir, en ese momento, el gran proveedor de Gran Bretaña o el gran proveedor de vinos europeo y la tradición creo que todavía perdura es Francia, ¿no? Gran Bretaña se compromete a bajar 1/3 de los impuestos, o sea, a comprarle a Portugal 1/3 con un 30% menos de aranceles respecto a los que les cobraba los vinos franceses. ¿Y esto por qué era así? Perdón, Methuen. ¿Methuen? No, Methuen. Oh, bueno, muy difícil. Más fácil Methuen. Vamos a castellanizarlo. Methuen. Bueno, ¿por qué hace este acuerdo? Porque como en otras épocas en la historia europea, en la historia de la modernidad, Inglaterra y Francia van a estar en guerra. ¿Sí? Entonces, no era que le estaban dando una ventaja a los portugueses, estaban reemplazando un comercio que ya no podían tener por otro, o sea, estaban buscando otro proveedor y le dicen, nosotros le vamos a aplicar una tasa de importación 30% menos que al vino francés. Pero el vino francés no lo estaban comprando porque estaban en guerra, entonces no había comercio entre las dos naciones. ¿Sí? Estaban reemplazando un vino por otro. El vino, por excelencia en Portugal, es el Oporto. O sea que lo que va a hacer es acomodarse el gusto, acomodarse el paladar inglés a este nuevo tipo de consumo, ¿no? Es un vino más dulce, más, ¿cómo se dice? Abocado a los grandes. El vino portugués es vino verde, no es el Borgoña, el vino rojo que estás acostumbrado de la zona de Francia, de la Gironde, de Bordeaux. Son vinos más ásperos. Lo que pasa que el Oporto en realidad es un segundo proceso que tiene el vino. El acuerdo se conoce incluso, el acuerdo de Methuen también se conoce, si ustedes lo buscan, también como de paños y vinos, ¿sí? Porque eran estos términos, ¿no? Yo te compro tal cosa, vos me comprás tal otra. Pero tiene la particularidad también de que este señor Methuen, ¿a qué no saben? Aparte de ser canciller, ¿a qué se dedicaba? A comerciar vinos. No. Y paños. A producir paños. Su familia era textil. Era una de las primeras familias de industriales textiles de la Gran Bretaña. Casualidad. Y el que firma el tratado por la parte portuguesa, ¿a qué no saben a qué se dedicaba? A vender vino, lógicamente. Tenía viñedos. Vos estás tratando de buscar la grieta en esto, la grieta no existe, son dos cosas. Están acordando, no hay ninguna grieta acá, no es que se peleaban se pusieron de acuerdo muy rápido.
No lo tengo a Gustavo Maceo, que es mi referente económico para todas las cuestiones, pero alguien, no sé si estudiar economía, pero ¿tuvieron posibilidades de leer a Adam Smith o a David Ricardo? Maldito escocés, el señor Adam Smith. ¿Cómo? Maldito escocés, el señor Adam Smith. Si usted lo dice. Tuve economía ambiental, así que en las épocas pretériticas ves a Adam Smith. Bueno, ¿alguien más aparte de Gabriel? No. ¿No? Bueno, ¿vos te acordás, Gabriel, cuáles son los ejemplos que utilizan tanto David y Ricardo, tanto Adam Smith, porque es anterior, como David y Ricardo? Ricardo no lo sé, pero lo más probable es que fuera con el tema de la minería y las lanas, que es lo que manejaba en esa época el señor Adam Smith cuando se le dio por crear las bases del mercantilismo, mal llamado Bueno, izquierda capitalismo temprano. ambos pensadores en sus escritos van a utilizar el ejemplo de los paños y los vinos. Mirá vos. Y van a utilizar el comercio entre Inglaterra y Portugal. De hecho, Adam Smith va a justificar con esto la división internacional del trabajo, el concepto, ¿no?, por el cual cada país se tenía que dedicar a producir lo que tenía mejores condiciones para hacer. Y David Ricardo lo que le va a agregar es una vuelta de tuerca, ¿sí? En lo que él le va a agregar es el concepto de las ventajas comparativas, que no sé si lo habrán sentido nombrar alguna vez, que es algo muy similar y que se desprende de la teoría de Adam Smith, que es que a ambos les conviene, a Portugal le conviene venderle vino a Inglaterra porque tenía mejores condiciones para producir, tenía un clima mejor, tenía los viñedos y demás, para proveer de vino a Gran Bretaña, que lo mismo sucedía en Gran Bretaña, tenían mejores condiciones para fabricar los paños que después le vendía a Portugal antes de que ponerse a cultivar y a cosechar uvas, viñedos, vides, etcétera. Calculo que si probaras el vino inglés entenderías perfectamente porque les gustaba el vino portugués. Claro, seguramente que el vino portugués debe ser mucho más sabroso que el vino inglés. De hecho, en los pubs no creo que haya mucho vino inglés y uno siempre ve en las películas tomando cerveza, o tomando Guinness, o bebidas espirituosas, o gin. Para mi cumpleaños en Inglaterra me regalaron una botella de vino. Francia. Mira. Bueno, pero no era inglés. No, probé el vino inglés, es imposible. Pero bueno, esto tiene la particularidad de estar sentado en una gran mentira. Pero es que además es el motivo fundamental por el cual, motivo fundamental, una de las causas por las cuales termina cayendo la segunda cúspide de Francia en esta época. Pues la primera es con los Luises, ¿sí? Y después de la Revolución Francesa, Francia empieza su declive a partir de intentar plegar a Portugal al bloqueo continental que le estaba haciendo Napoleón a Inglaterra por el tema del comercio. Su invasión a Portugal significó cruzar con las tropas por España, tratar de aprovechar la oportunidad, tomar España, embarcarse en una guerra que le destruyó la mitad del ejército y después encima con lo que le sobró ir a matarlo a Rusia. Así que Portugal, así chiquito e insignificante como lo ves, sentite orgulloso, Yáñez, ha sido preponderante de la caída de imperios, a la hora de voltear imperios.
De la caída y de la consolidación, porque de hecho, sin la alianza con Sí, el Reino Unido, con la Gran Bretaña, no. las alianzas entre Inglaterra y Portugal son muy fuertes a partir de ese momento. A ver, vamos a un aspecto que no menciona Galeano, pero me parece que no está de más analizarlo, por lo menos para meter en contexto, y después quizás se entienda un poquito mejor lo que dice, y la semana que viene volvemos a retomar desde acá y volvemos a ver esta parte de las teorías económicas. En este momento, o sea, 1700, 1701, 1702, 1703, se está dando, o tiene que ocurrir, o se está discutiendo en realidad, ahí va, la sucesión del reino de España, o sea, de la corona española. ¿Cómo? La primera discusión. Sí, bueno, la discusión que se está dando en ese momento tiene que ver con que hasta ese momento gobernaban los Austria, la familia Habsburgo, ¿no? Provenientes de Austria. El último monarca de esta casa, o el que va a ser el último, todavía no sabemos si va a ser el último, estamos diciéndolo con el diario del lunes, le decían el hechizado, porque en realidad con ese adjetivo estaban ocultando su retraso madurativo, si lo diríamos en... No podía tener hijos. La endogamia. No podía tener hijos, era una de las características, quizás la menor, digo, Claro. pero tenía bastantes más problemas que no poder tener hijos. Esto de lo que sucede con, como decía Gabriel, la endogamia, la sangre siempre dentro de la misma familia, lo que produce es, a lo largo de generaciones, que alguno de los herederos tenga problemas serios de salud, ¿no? Entonces, nada, no podía tener hijos, pero tenía otra serie de problemas, y llegó a estar al frente del imperio más grande de ese momento. Entonces, uno podría pensar hoy en día, bueno, que no haya injerencia de los otros estados dentro de los asuntos internos de España. Claro, sí. Pero bueno, el mundo, dale. no lo veían de esa manera, digamos. A ver, España era el imperio más poderoso del planeta en ese momento, y a todo el resto de sus vecinos como que se les hacía agua a la boca al ver que este hombre no iba a tener herederos, y que cada uno, por estas cosas de la conformación de los casamientos dentro de las aristocracias, las noblezas, alguno podía tener derecho al trono español. ¿Sí? Podés decirlo en castellano, mojar. Alguno podía mojar. El que parecía que corría con ventaja en esta carrera por la sucesión española era el vecino, que era el rey, uno de los Luises, creo que es Luis XIV, ¿no? Es el Rey Sol. El Rey Sol, el Estado soy yo, que aparte, yo estaba buscando porque me resultaba interesante también este análisis. Es el hijo obviamente, de Luis XIII. Luis XIII es el rey de los Tres Mosqueteros. O sea, no. Sí. No, es Luis, perdón, tenés razón. Lo que pasa es que ahí convive un cardenal que es el más nombrado, pero no el más importante. Porque sí, vos decís Richelieu. Con Luis XIII estaba Richelieu, pero el que es realmente importante es Mazarino. Es Mazarín, que está además bien, pero bueno. Economía. Sí, Richelieu también tenía algunas decisiones importantes dentro de la corte. Pero bueno, nada,
digresión, por si a alguno le interesa la literatura y quiere leer en clave histórica. A ver, digo, ¿por qué los Tres Mosqueteros? Porque los Tres Mosqueteros como, a ver, a nosotros nos parece que ahora se inventaron todas las cosas, ¿no? Pero en realidad las trilogías las inventó Dumas o la debe haber inventado alguien antes. Los Tres Mosqueteros son 3 libros, en realidad. O sea, están Los Tres Mosqueteros, es la primera parte, 20 años después es la segunda, y El Vizconde de Bragelonne, que no sé cómo se pronuncia, ustedes me corregirán después, es la tercera parte y narra las aventuras, las peripecias de este caballero d'Artagnan por las sucesivas cortes. En algún momento aparece ahí en parte de esta historia este rey Luis XIV, que es el protagonista de nuestra historia de hoy. Imaginen ustedes, Francia y España, o sea, España siendo el imperio más grande en extensión de ese momento, aliada con Francia, bueno, pasaban a ser la potencia y otro gallo cantaría, se me ocurre en este momento. Con lo cual, el resto de los reinos y estados de alrededor de Europa Occidental, nada. No ponen el grito en el cielo, pero empiezan a ver que se les hacía la noche si el mismo heredero podía reinar al mismo tiempo en España y en Francia, ¿sí? Inglaterra, los Países Bajos, los principados de lo que después va a ser Alemania, Italia, ¿sí? Italia, que tampoco existía, pero el Ducado de Saboya, las 2 Sicilias, Austria, ¿no? Iban a perder claramente todo potencial en el concierto europeo en ese momento. Entonces, rápidamente se produce una alianza. El Tratado de Utrecht, meten ahí. Eso es al fin de la guerra. Recién estamos al principio, todavía no empezó la guerra. Estamos viendo las causas de la guerra. La salida va a ser el Tratado de Utrecht. La guerra de sucesión. La guerra de sucesión española. Se inicia, o uno de los episodios no se inicia con esto, pero si queremos poner como antecedente el acuerdo, el Tratado de Methuen, se desarrolla a partir de este conflicto. ¿Por qué? Porque al inicio de la guerra de sucesión española, Portugal es aliado de España en primer lugar y de Francia en segundo, ¿sí? Y esa alianza se la birla, la rompe, le comen un jugador en esta alianza los británicos a partir de este tratado, que es el Tratado de Methuen, por el cual también se va a acomodar buena parte de la economía mundial y se van a establecer las bases de lo que va a ser las relaciones internacionales y el capitalismo. Incluso, nada, si lo leemos en clave actual, podríamos decir que es un antecedente de los tratados de libre comercio, ¿no? Un tratado bilateral a partir del cual las economías van a empezar a ser interdependientes entre estos dos estados, ¿sí? Bueno, el apoyo del mercantilismo. No es capitalismo, todavía no existe el capitalismo en esa época, existe el mercantilismo, que es de lo que los ingleses están orgullosos y a su vez están rencorosos de que haya existido algo como capitalismo que vino a opacar su forma de hacer negocios. El tema, que los límites siempre son, aún en las teorías, son bastante inestables y bastante difíciles de delimitar. Es que no era solo la comercialización, no era solo el intercambio, sino que ya empieza a verse el tema de la producción, porque, a ver, si Portugal tiene que producir vino y Gran Bretaña tiene que producir paños, tiene que producir telas, evidentemente ya te está
¿Qué pasó? ¿Le cerraron al profe? Se nos cayó el profesor. Ah, se debe haber quedado sin batería. Ah, Este, no, pero si no se iría la imagen, creo, ¿eh? sí, no, se quedó enganchado con el video Quedó tachado. mudo. ¿Mm? Se quedó sin palabras. Bueno, sí, pero una de las cosas que empiezan a pasar es eso, y que además el Imperio Británico empieza a gobernar económicamente qué mercaderías van hacia dónde y cómo, porque no solamente es la producción, sino que también es el transporte. Y de ahí sale el tema de los famosos piratas, ¿sí? Que atormentaban las líneas comerciales que había entre las Indias y Europa. No sé a qué punto quería llegar con todo esto, Lucas, pero sí, los Pero ingleses. ahí se fue, me parece, Ahora ¿no? sí se desconectó. Sí, se Sí, desconectó ahora. sí. Ahí vuelve, a ver. Lucas, acá está Lucas, vuelve. Chicos, yo me voy a ahora sí. retirar. Sí, yo estoy. Chao, Ceci. Me fui por problema de batería, lo tengo conectado, pero en próximos instantes más me va a suceder lo mismo. Así que nada. Profe, nos vemos la próxima. Dale. Compañeros, compañeras. Chao, Nos Ceci. vemos la Chao, próxima. Ceci. Chau, chau. Nos vemos. Se te vuelve a caer, Lucas. Sí. Que se le volvió a caer. No, no le va a bancar la batería, no carga tan rápido como lo que Claro, el conectar. Sí. Sacá el micro, Gustavo, que no te escuchamos. Ahí. Buenas noches, que anden bien. Me voy a retirar porque vengo un día bastante cansado y con hambre. Bueno, sí. Buenas noches. A ver si convidás. Cuídate. No sé qué hay todavía, me recién llego. No, Sí, ya empecé con el vino, pero bueno. Cuídate. Costillita de cerdo con ensalada, dice. Ah, sí, qué bueno. Bueno, chicos, abrazo. Dale, cuídate. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Y el profe. El que profe me sí ahí, parece- pero no. Ahora se fue. Ya está. Bueno, quedaron las dos componentes de primer año, son las dos de primer año, ¿no? Sí. Sí. Los baluartes, las dos que mantienen la tradición. El otro día una charla en geografía y encontré un pibe que era de primer año también, increíble. Hay pocos, hay pocos. Buenas. Yo también soy niño. Volvió. ¿Me escuchan? Renato, bien. Sí. Hola. Parezco viejo, pero no. Hola, profe. Bueno, nada, antes de que me vuelva a desconectar por problemas de batería, nada, dejamos la clase acá y retomamos la semana que viene, ¿sí? A partir de la Guerra de Sucesión Española, que no está en el texto. Si quieren ir analizando algo y buscarlo, pueden hacerlo. Dale, de la primera. Ok. Y vemos qué nos puede aportar para el estudio de lo que propone Galeano. Dale. Y sí, lo que me Perfecto. interesa que analicemos es sobre todo el tratado de Methuen y estas causas económicas del aprovechamiento británico de los recursos económicos
de Portugal. Bien. Perfecto. Muy bien. Gracias por estar. Les pido Bueno, disculpas. bárbaro. Igual No, No, todo bien. llegamos justo con el horario. Dale. perfecto, bárbaro. Bueno, Bien. saludos a todos. Nos vemos. Chao, Nos vemos. buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos.